¿Qué tal? ¿Cómo están? A pesar de las circunstancias que estamos atravesando y de todos los problemas sociales que tenemos, la intención es mantener un poco el contacto y poder hacer algunas aclaraciones para que ustedes sigan trabajando. Así que un saludo desde la distancia. Y ahora yo quiero hablar con ustedes sobre las variables. ¿Se acuerdan que habíamos la vez pasada ya iniciado la clase hablando un poco de los principios, hablando de los fundamentos, hablando de la ciencia, hablando del método? Y nos toca hoy hablar de las variables y de las hipótesis. ¿Pero qué son las variables? Sencillamente tenemos que tener en cuenta que las variables son aspectos de la investigación que pueden ser medidos, que pueden ser cuantificados de alguna manera. Es decir, toda variable dentro de una investigación es de alguna manera medible. Ahora, en todas las investigaciones, ¿cómo se traducen las variables? Se traducen a través de hipótesis. Pero vamos por parte. Hay básicamente tres tipos de variables. Las variables dependientes, VD, las variables independientes, VI, y las variables intervinientes. Las variables dependientes, digamos, así como su nombre lo indica, van a depender de las independientes. Las independientes, que serían las causas de los fenómenos, por lo tanto no dependen de nada, y las intervinientes son aquellas que de alguna u otra forma se vinculan con el problema, con el tema que se está investigando, pero que no está siendo medido directamente. Pero no se puede desconocer su valor dentro de la actividad. Vayamos a un ejemplo más concreto. Dice una hipótesis: mayores horas de estudio mejoran el rendimiento académico. Aquí tenemos una hipótesis que está vinculada o relacionada con dos elementos claves. Las horas de estudio, por un lado, y el resultado académico, por otro lado. Es decir, tenemos una relación de dos variables. La pregunta que yo me tengo que hacer aquí es muy sencilla. ¿Cuál de las dos variables depende de cuál? Es decir, ¿cuál es independiente aquí? ¿Las horas de estudios depende del rendimiento académico o el rendimiento académico depende de las horas de estudio? Definitivamente, el rendimiento académico es la variable dependiente y las horas de estudio es la variable independiente. Es decir, estas dos relaciones de variables me permiten tener una hipótesis. Lo que no puedo descuidar y desconocer es que también hay una variable interviniente aquí. ¿Qué podría ser de repente el tiempo que tiene el estudiante de repente en la casa, la alimentación, la infraestructura o los recursos que tiene para poder estudiar, las condiciones intelectuales y sociales propias del estudiante? Todas esas podrían ser consideradas variables intervinientes. Un ejemplo más, tenemos aquí: la cantidad de alcohol consumido incide directamente en la presión arterial. Es decir, ¿cuál depende de cuál? Definitivamente la presión arterial sube o baja en función a la cantidad de alcohol consumido. Es decir, la cantidad de alcohol consumido por la persona en este caso es la variable independiente, y la que depende de este valor va a ser la presión arterial, que suba o que baje. ¿Se entiende? Bien, una vez que tenemos claro el concepto los conceptos de variables y los tipos de variables, pasamos rápidamente a la hipótesis y sus tipos. ¿Y qué es una hipótesis? Ya lo habíamos dicho en clases, pero reiteramos que la hipótesis es una pre-respuesta o una respuesta anticipada a aquello que nosotros queremos saber. Básicamente tenemos estos tipos de hipótesis: la hipótesis afirmativa, las hipótesis causales, las hipótesis correlacionales, las estadísticas, las nulas. Existen otros tipos, pero para los efectos de la clase estas por ahora son suficientes. Veamos un ejemplo bien concreto. Un ejemplo claro es: una reducción de los subsidios generarán una contracción de la economía en un 4%. Yo estoy suponiendo que si saco los subsidios de una determinada población, voy a hacer que la economía retroceda 4%. Eso es lo que yo tengo que probar en un proceso de investigación. Así como vimos recién, aquí tenemos dos variables. Reducción de subsidios sería una variable, contracción de la economía en un 4%, la otra variable.
Lo que estoy diciendo aquí es que si yo saco los subsidios, va a haber un impacto negativo en este caso de reducción en un 4%. Otra hipótesis podríamos decir algo más sencillo. En este caso tenemos, al aumentar la altitud, la temperatura disminuye. Es decir, mientras más subo, la temperatura ambiente va a tender a disminuir. Lo que hace la hipótesis sencillamente es plantear una hipótesis abreviada, una respuesta abreviada, que no significa que sea verdadera. Lo que tenemos que hacer con la investigación es probar si esa hipótesis es efectivamente cierta o no. Un ejemplo más sencillo tal vez para nosotros es: los alumnos son perezosos en la actualidad. Es una hipótesis afirmativa. Yo estoy sencillamente diciendo que son perezosos. No estoy buscando todavía la causa, no estoy buscando los efectos. Sencillamente estoy diciendo o relacionando o mencionando las características actuales de los jóvenes. Normalmente una hipótesis nula sería la negación de esta afirmación que estoy haciendo. Si yo dijera, los alumnos son perezosos en la actualidad, como una hipótesis afirmativa, la hipótesis negativa diría, los alumnos no son perezosos en la actualidad. Básicamente, allí tenemos los dos conceptos que yo quería transmitirles hoy y con los cuales quisiera que trabajen en este tiempo. Realmente los extraño mucho, lamentablemente no podemos seguir teniendo contacto por lo menos frente a frente por esta situación del coronavirus, pero a través de la distancia y a través de las redes, un saludo fraterno y esperamos que nos encontremos pronto. Saludos.